¿Y si el verdadero monstruo no estuviera afuera, sino dentro de nosotros? Hoy vamos a sumergirnos en un viaje hacia las profundidades más oscuras y fascinantes de la psique humana. Vamos a apagar por un momento las luces del mundo exterior para adentrarnos en los laberintos de la mente, guiados por uno de los más grandes maestros de la literatura, Edgar Allan Poe. Pero no hablaremos de sus cuentos simplemente como relatos de misterio. Hoy vamos a diseccionar su obra a través de dos lentes fundamentales que se entrelazan trágicamente, la locura y la alteridad. Para empezar, quiero evocar dos versos extraordinarios de la poeta Emily Dickinson, que nos advierten que el cerebro tiene pasadizos al margen del espacio material y que es más seguro topar a medianoche con un espíritu de fuera que plantar cara al que se lleva adentro. Dickinson nos enseña que ese gélido huésped, ese asesino oculto en nuestra casa, debería aterrarnos mucho más que cualquier fantasma exterior. El monstruo no acecha en un castillo abandonado, respira dentro de nosotros, habita en nuestra propia piel. Para desentrañar esto, es vital comprender el concepto de alteridad. A menudo confundimos el otro con la alteridad. Sin embargo, como se reflexiona desde la teoría escénica, el otro es un externo al yo, una entidad ajena, mientras que la alteridad es una condición intrínseca del propio ser. Como magistralmente escribió Arthur Rimbaud, yo es otro. Todos llevamos multitudes dentro y el arte trabaja precisamente con los otros que nos habitan. Nadie exploró este aterrador desdoblamiento mejor que Poe en su relato William Wilson. En esta historia, la locura toma la forma de una profunda decisión moral. El protagonista, de temperamento imaginativo y víctima de pasiones incontrolables, crece ejerciendo un supremo e ilimitado despotismo sobre sus compañeros, pero pronto encuentra a su otro, un doble exacto que ingresa a la escuela el mismo día, comparte su nombre e imita obstinadamente su actitud, su vestimenta y hasta su voz, reduciendo su habla a un extraño susurro que se convierte en el eco del propio narrador. Lo que vuelve a William Wilson una obra maestra del horror psicológico es que esa alteridad exteriorizada actúa como su torva conciencia. El doble interfiere constantemente en sus actos de maldad, presentándose de manera intolerable. El protagonista huye de esa alteridad por todo el mundo, pero es inútil huir de uno mismo. Aquí conviene detenernos un momento. Los griegos clásicos distinguían distintos estados del pensamiento. Según ellos, el nous, ese intelecto divino que mantiene todos los sentidos activos en perfecta y luminosa armonía, una locura creadora y crítica pueden nacer de ahí sin lastimar a nadie. Pero Wilson pierde ese nous, se niega a integrar a su otro. En la trágica escena final, en medio de un baile de máscaras, asesina a su doble, solo para descubrir frente a un espejo que se ha aniquilado a sí mismo. En mí existías, y al matarme, ve en esta imagen cómo te has asesinado a ti mismo. La locura aquí es el rechazo patológico de nuestra propia dualidad. Y si de la mente hablamos, debemos preguntarnos, ¿qué es la locura para Poe? El narrador de Eleonora nos lanza una pregunta perturbadora. Todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de inteligencia, si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo, no surgen de una enfermedad del pensamiento. Aquí acudiré nuevamente a los griegos y a su concepto de paranoia,
un desvío de la inteligencia donde los sentidos siguen terriblemente activos, pero desviados hacia el abismo. El loco en Poe suele ser un paranoico hiperestésico. Pensemos en El corazón delator. El asesino niega su locura jactándose de su increíble lucidez. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? ¿Con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra? Su paranoia agudiza sus sentidos a un grado letal, al punto de percibir el latir del corazón de su víctima muerta. De manera similar, Roderick Usher, en La caída de la casa Usher, sufre una acuidad mórbida de los sentidos que lo vuelve esclavo de un terror insoportable. Esta paranoia se enlaza irremediablemente con el exceso. El oráculo de Delfos nos heredó dos máximas: conócete a ti mismo y nada en demasía. Todo exceso conlleva a una destrucción. Los personajes de Poe son la encarnación de ese límite roto. En Berenice, el protagonista, Egeus, sufre de monomanía, un exceso de concentración en objetos triviales que desvía su empatía y lo lleva a codiciar con un deseo frenético los dientes de su prima moribunda. Este mismo desvío de la inteligencia provocado por el exceso destructivo se ilustra magníficamente en el retrato oval. Aquí, el exceso de locura creadora deviene en tragedia. El pintor se obsesiona de tal forma con plasmar la perfección de su joven esposa en el lienzo, que no advierte que está drenando la vitalidad de la mujer real. Cuando clama con terror que el cuadro es la vida misma, descubre que su esposa ha muerto. El intelecto desviado aniquila el objeto de su amor. Pero existe otra dimensión aún más oscura en la filosofía griega, la anoia, que es la falta de inteligencia, un estado en el que se puede actuar sin conciencia como para recordar, y lisa, que es la demencia furiosa que arrastra al ser humano a la animalidad. Poe retrató como nadie este descenso bestial. En El gato negro, el intelecto es borrado por el alcoholismo. El protagonista, guiado por una anoia brutal, toma un cortaplumas y le vacía un ojo al animal que antes lo amaba. Esta misma animalidad irrumpe en Hop Frog. Un enano bufón, humillado en exceso, urde una venganza donde disfraza al rey y a sus ministros de orangutanes. En el clímax, cuando los tiene colgados a merced de las llamas, ya no es un humano actuando, es la bestia, es la lisa encarnada. De sus labios no brotan palabras, sino un áspero y profundo rechinar de sus dientes, mientras la espuma brota de su boca como los de un loco furioso. También vemos esta bestialidad en Metzgerstein, donde un odio patológico arrastra al joven varón a una comunión demoníaca con un gigantesco corcel indomable. ¿Qué impulsa al humano a saltar a este vacío? Poe lo conceptualiza bajo el nombre de la perversidad. Es un impulso primario, la tendencia invisible a hacer el mal por el mero hecho de que no deberíamos hacerlo. Este gélido huésped toma el control y anula el nous. Acercándonos al núcleo de este análisis, quiero integrar estos tormentos mentales con mi concepto del cuerpo teatro, según el cual el individuo es un receptáculo, la piel es un lienzo, el espacio escénico y el telón como lo último visible que queda, sobre el que el vestuario opera como escenografía, y nuestras emociones son la dramaturgia de nuestro cuerpo. Para entender mejor este desdoblamiento, vale la pena salir un momento de Poe. En este punto, unas referencias a Luigi Pirandello resultan absolutamente iluminadoras para entender el papel de la locura y el desdoblamiento. En su obra, Enrique IV, Pirandello utiliza magistralmente la locura para advertirnos que
el traje colgado se queda como un fantasma y que esos fantasmas son imágenes que no se consigue mantener en el reino de los sueños. Y aquí debo potenciar esta idea, ampliando la enorme utilidad de Pirandello en este análisis, porque ¿qué implica realmente estar frente a un loco como el que nos presenta el dramaturgo italiano? Implica, fundamentalmente, desmontar la lógica con la que se construye el mundo. Pensemos en esto. Cuando el loco pirandelliano impone su delirio, rompe los engranajes de nuestras convenciones sociales, nos demuestra que las reglas que consideramos inamovibles, nuestra llamada cordura, no son más que artificios, revela con una lucidez aplastante que en nuestro día a día somos seres actuantes, nos demuestra que cada día representamos un personaje, cada día nos ponemos un vestuario y una máscara que varían dependiendo de si hablamos con amistades, con la familia o con la pareja. Nuestro armario, nos advierte Pirandello, está lleno de estos fantasmas. La locura, vista desde este prisma, es una locura de carácter favorable y profundamente crítica. Sirve como una potente herramienta de crítica social y personal, pues al desmontar la lógica de nuestra normalidad, denuncia la falsedad de nuestro entorno y nos enfrenta a la hipocresía de nuestras convenciones, mostrándonos que todos fingimos. Y aquí está el punto crucial. La locura que nos expone Edgar Allan Poe es la antítesis directa de esta locura pirandelliana. Es una locura de raíz negativa destructora. Los perturbados de Poe no se revelan para brindarnos una crítica social o desarmar la hipocresía del mundo cotidiano. Su lógica sirve para algo mucho más aterrador y abismal, no para explicar el mundo, sino para obligarnos a cuestionarnos a nosotros mismos y a descender a nuestras propias y más oscuras profundidades. El loco en Poe destruye la lógica del mundo exterior solo para dejarnos irremediablemente a merced del terror interior. Es el cumplimiento más trágico y literal del mandato del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Poe nos demuestra que conocerse a sí mismo implica acatar la dura advertencia de Emily Dickinson, buscar en el interior, caminar por esos pasadizos al margen del espacio material y atrevernos a mirar a la cara a ese gélido huésped, a ese asesino oculto en nuestra casa que todos llevamos dentro y que nos negamos a aceptar por horror. Si aplicamos esta fusión de ideas, la máscara pirandelliana y el terror de la alteridad en Poe, el resultado es fascinante. Montresor, en el tonel de Amontillado, actúa la cortesía, se disfraza con su máscara de seda negra y sonríe a Fortunato sin que su víctima lo note, mientras su cuerpo ejecuta la obra de teatro mortal de su emparedamiento. Su traje da perfecta cordura oculta al fantasma del asesino. Pero el ejemplo metafísico supremo de este cascarón vacío, invadido por la alteridad, lo encontramos en Ligeia. El cuerpo inerte de la segunda esposa, Rowena, se convierte literalmente en el escenario de una transmigración. El cuerpo es un recipiente vacío prestado para que almas de otros tiempos lo habiten. Ligeia utiliza el cuerpo de Rowena como un cuerpo teatro, ocultando ese receptáculo vacío para efectuar su resurrección y abrir de golpe los ojos negros frente a su amado. Ahora bien, ¿cómo surgen estos personajes? Aquí se abre un paralelo bellísimo entre Pirandello y Poe en su papel de creadores. El dramaturgo, el escritor literario, es ante todo un medium, un gran invocador de espíritus. En la tragedia de un personaje, Pirandello cuenta que todos los domingos abre la puerta de su casa para recibir a un montón de personajes fantasmagóricos que vienen a contarle su historia o a reclamarle atención. El teatro es el lugar donde convergen todos esos fantasmas.
De la misma manera, podemos imaginar a Edgar Allan Poe en su estudio, atormentado y lúcido, abriendo las puertas de su mente para atender a ese tropel de fantasmas oscuros, los Wilson, los Usher, los Egeus, prestándoles su pluma para darles vida, dejándose habitar por ellos para que sus abismos queden plasmados en el papel. ¿Y por qué encontramos deleite en asomarnos a esos abismos de locura representados? Porque en el fondo el arte nos confronta con el sentimiento más universal de todos, el dolor. El dolor profundo permite que quien habla desde su desgarro no hable solamente de sí mismo. Su historia no deja de ser una mera narrativa biográfica para convertirse en un dolor universal con el que todos podemos empatizar. A través de la figura del loco o del sufriente, se genera un discurso absolutamente universal. Es aquí donde las lúcidas palabras de Albert Camus, en su obra La Caída, encajan con estremecedora perfección. El personaje de Camus, hundido en su propia tragedia, revela este proceso de autoficción. Mezclo lo que me concierne a mí con lo relativo a los demás. Con eso fabrico un relato que es el de todo el mundo y el de nadie en particular, una máscara. Eso es exactamente lo que hace la locura en la literatura de Poe. El personaje doliente hace un vaciamiento de su historia y deviene en una máscara en la cual toda la humanidad puede verse reflejada. Como decía Fernando Pessoa en su poema homónimo, yo soy una antología. El poeta no es uno, debe ser la multiplicidad, debe devenir el universo. Leer a Poe no es solo consumir literatura de terror, es un mandato a cumplir con el conócete a ti mismo, es mirar fijamente a esos pasadizos secretos del cerebro, reconocer la bestialidad, la alteridad y los fantasmas que todos llevamos agazapados y aceptar que no somos entidades puras de luz, sino que estamos compuestos también de densa y terrible oscuridad. El universo moral de Poe nos advierte que la frontera entre el nous creador y la locura aniquiladora es apenas una fina línea en la bruma, porque al final leer a Poe no es mirar hacia la oscuridad, es descubrir que esa oscuridad ya estaba en nosotros.